Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad, felices fiestas, lo que os haga más felices, nunca mejor dicho, pues eso se os desea desde Expediente Cuevas, este canal de YouTube de reciente creación, en el que lo mismo os encontréis una entrevista sobre un tema de espionaje, que otra de misterio, que un vídeo sobre una serie de libros, que algo sobre True Crime, que un ranking sobre, no sé, videojuegos, ¿no? Bueno, pues toca hacer algo navideño. Y a mí, particularmente, empiezo diciendo que a mí la Navidad me gusta. Ya sé que esto no es lo más popular del mundo en según qué ambientes. No me fascina, no me apasiona, no soy un enamorado de estas fechas, pero me gusta en general por varios motivos. Y uno de ellos es el cine navideño, no navideño. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a hablar de películas navideñas, y la mayoría de las cuales no son especialmente navideñas, pero tienen a la Navidad como algo fundamental en su trama. Vamos a hacer un top 10, un top 10, de las que para mí son las mejores de estas películas. Aclaro algo, me he molestado en echar un vistazo previamente a este vídeo de en qué plataformas podéis encontrar alguna de estas películas, pero aviso a navegantes, este vídeo se está grabando el 25 de diciembre de 2025, si lo veis, por ejemplo, el año que viene o dentro de 2 años, puede quedar desactualizado. ¿Por qué? Porque yo, que soy un gran fan del formato físico, y es algo que iréis viendo los próximos minutos, bueno, pues tengo a bien hacerme con las películas que realmente quiero ver cuando y donde quiera, sobre todo cuando quiera. ¿Por qué? Porque las plataformas, queridos amigos, queridas amigas, Netflix, HBO, Movistar, Prime, Sky Showtime, Flixolé, bueno, iremos comentando varias de ellas también, ¿no? En Filming, en los próximos minutos Disney, pues tienen series o películas propias que se hacen para esa plataforma y que se les presupone que siempre van a estar ahí, ¿no? Películas en menor medida, sobre todo series. Pero claro, amigos, es que la mayoría del cine, el 98% del cine existente, no pertenece per se a una plataforma, con lo cual va y viene. Es decir, que lo que hoy tenéis en Netflix, el año que viene con suerte lo tenéis en HBO y puede que el siguiente no esté en ninguna de ellas, ¿no? Hay películas hoy en día limbo que no están en ninguna plataforma y que no se pueden ver, salvo que tengan formato físico o con un pelín de suerte se puedan alquilar previo pago, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. Dicho esto, vamos a empezar. Espero sorprenderos con algunos de los datos que os voy a comentar. Bueno, obviamente los que sepáis un poquito de cine estaréis al tanto de algunos de ellos. Pero, sin más dilación, vamos a empezar con este top 10 de las películas que para mí merecen, digamos, ese podium navideño. En el número 10 tenemos a Richard Donner con Los fantasmas atacan al jefe, Scrooge, que aquí está un poco el primer enigma de esta película, protagonizada por Bill Murray, dirigida por Richard Donner, que es uno de nuestros directores favoritos, aquellos que recordamos con nostalgia, pues grandes películas como Los Goonies, pues La Profecía, la primera Superman y media, ¿no? Ahí queda un poco eso. Y otras tantas pelis como por ejemplo la saga Arma Letal, que la tengo por aquí. Bueno, pues una de las películas de Richard Donner es esta Scrooge. ¿Por qué en España se tradujo como Los fantasmas atacan al jefe? Aquí la primera curiosidad. Bueno, pues porque esta película, que es del año 88, viene, digamos, a un poquito a rebufo comercial, al menos por parte de su protagonista, Bill Murray, de una película que todos conocemos, publicada en el año 84, llamada Ghostbusters, Los cazafantasmas. Bueno, pues el hecho de que aquí en España el protagonista de esta peli sea Bill Murray, y que, bueno, precisamente Bill Murray sea el Dr. Beckman, protagonista de Cazafantasmas, pues no es casualidad. Los fantasmas atacan al jefe, ¿no? No sé si vais viendo los paralelismos, pero obviamente pues ahí queda esta curiosidad, ¿no? Esta película que está muy bien, que hoy en día yo creo que prácticamente algunos de los chistes no se podrían ni hacer, son políticamente incorrectos. Son, bueno, 3 fantasmas que visitan a este personaje bastante desagradable.
tres fantasmas que pertenecen a las navidades pasadas, presentes y futuras, que está bien. Esta película yo la revisé hace cosa de un año y la verdad es que hay que reconocer que tiene algunos puntos bastante bien y es una película a reivindicar de Richard Donner. Así que en el top 10 está Scrooge, cuyo título en España le debe mucho al éxito de Cazafantasmas. Los fantasmas atacan al jefe, ¿vale? Vamos rápido, intento no enrollarme mucho. Bueno, número 9. Una pista, ya hemos citado la peli, pero no es esa peli, es una secuela, ¿vale? Y comparten protagonista. ¿A cuál me refiero? Pam, 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 pam. Cazafantasmas. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver Cazafantasmas con la Navidad? Pues hombre, Cazafantasmas 1, no mucho, pero Cazafantasmas 2, bastante, porque casi toda la acción de la peli se desarrolla en Navidad. De hecho, bueno, el Año Nuevo tiene un protagonismo fundamental en esta peli, ¿no? Cazafantasmas, en fin, aquí está el pack con las tres películas, las dos primeras muy queridas, la tercera quizá no tanto. Tengo que actualizar con las dos últimas, que aún no las tengo, pero bueno, en fin, no se puede tener todo en formato físico por mucho que nos guste, ¿vale? Bueno, Cazafantasmas para mí es una buena película. Tiene un primer tercio que es soberbio, un segundo tercio bastante chulo y un tercer tercio quizá no a la altura de la primera película. Pero bueno, las circunstancias en las que se rodaron esta secuela, que no voy a enrollarme mucho porque no quiero daros la tabarra, pero son bastante curiosas. Prácticamente ninguno de sus protas quería hacer la segunda peli. Finalmente se reunieron durante 4 horas y se convencieron de que, por una cuestión nostálgica y también de pasta, era interesante hacerla. También por parte de la productora, que no estaba en sus mejores momentos, había habido varios cambios de directivo. Entonces, bueno, había una mujer al cargo que decidió que había que reflotar una franquicia a todas luces rentables como Cazafantasmas, y de ahí surge este Cazafantasmas 2. Como anécdota os puedo contar, por ejemplo, que Dan Aykroyd, que es no solamente uno de los protagonistas, uno de los Cazafantasmas, Ray, sino también es, junto a Harold Ramis, el autor del guión, tanto de la primera como de la segunda peli, y luego de varios capítulos, digamos, de las series animadas y tantas otras cosas. Era un gran fan de lo paranormal, Dan Aykroyd. Y recuerdo que, por ejemplo, hubo una especie de... coincidieron en una fiesta, me parece que con George Bush padre, y le dijo que si necesitaba ayuda con el fantasma de Lincoln se lo hiciera saber, porque bueno, hay una historia interesante con la vida de Lincoln, su presunto fantasma, y bueno, ahí está un poco la anécdota, ¿no? ¿Os imagináis a los cazafantasmas entrando en la Casa Blanca para cazar al fantasma o de Lincoln o de su viuda? Hubiera sido algo bastante digno de ver, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa de Cazafantasmas 2 con ese malísimo Vigo, esta película que conjuga muy bien humor y un puntito de terror, y que a mí particularmente me encanta. El Mundo Psíquico, el programa de televisión que dirigía el Dr. Beckman sobre fenómenos extraños, programa cuyos temas no se creía ni el propio presentador, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, obviamente, película para mí, Cazafantasmas 2, bastante reivindicable y perfecta para revisar en estas fechas. No está en ninguna plataforma, año 89, y esta película es película limbo, como decía antes. Así que, bueno, quiero que se pueda alquilar por ahí y, bueno, pues, no sé, ya encontréis alguna forma de verla porque realmente merece la pena revisarla en estas fechas. Por cierto, hablando de Cazafantasmas, tengo que hacer un pequeño paréntesis y recomendar un libro. Ya sabéis que los libros y yo vamos siempre cogidos de la mano. Y quiero recomendaros esta maravilla publicada por Apple Heat, de Octavio López San Juan. ¿A quién vas a llamar? La historia de los cazafantasmas. Es un tocho de casi 600 páginas, ¿vale? En el que se cuenta todo lo que tienes que saber sobre sus películas, quitando quizá la última, de la última película de cazafantasmas, en la que, bueno, pues no llegó el libro, porque este libro se publica, tengo firmado, por cierto, libro firmado por el bueno de Octavio. Es un libro que se publica o republica en 2019, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues falta ese imperio helado de la última de Cazafantasmas. Pero bueno, seguimos, que me he detenido bastante aquí en el top 8, en el top 9, perdón. Ahora toca el top 8. Número 8, ¿cuál será? Bueno, tendría que meter un clásico. Año, una pista. 1941. Segunda pista, la mejor
película de la historia del cine para muchos críticos. Bueno, con esto yo creo que ya más o menos algunos de vosotros habréis caído a la primera. Aunque diréis, ¿y la Navidad qué tiene que ver? Pues tiene bastante que ver con esta película del genio Orson Welles, como es Ciudadano Kane. Tiene mucho que ver porque, a ver, voy a intentar hacer este ranking, creo que lo estoy consiguiendo sin spoilers importantes, ¿vale? Para aquellos que no hayáis visto alguna de estas películas, ¿qué puede pasar? Puede ser, no haceros la puñeta, ¿vale? Pero bueno, Rosewood, con esta palabra ya más o menos nos hacemos una idea, ¿no? Es una película que habla de la pérdida de la inocencia, que habla de la soledad, y en la que, sin ser una peli navideña o que se envuelva completamente en Navidad, sí que la Navidad tiene un... Es un pequeño personaje secundario más de la peli y tiene un papel importante por lo que representa. Así que, bueno, no voy a decir más de Ciudadano Kane. Vamos a compensar todo el rollo que os he soltado de Cazafantasmas 2 con algo menos de cháchara con esta película, que es un auténtico clásico. A mí me gusta mucho, peliculón de un par de horas, que podéis ver en varias plataformas, como por ejemplo, tengo por aquí apuntado, en Prime y en Flix Ole, ¿vale? Así que aquí tenéis esta auténtica obra maestra de séptimo arte, como es Ciudadano Kane, con muchísimas lecturas y con una historia, para mí, bastante fascinante, ¿vale? Bueno, ya hemos visto el número 8, vamos al número 7, esto va rápido. Vale, a ver, había que meter alguna comedia romántica, ¿no? Y hay una guerra importante entre el número 7, ya os adelanto, y el número 6, ¿vale? Yo voy lanzando pistas. Número 7, The Holiday, que viene en este pack con Notting Hill. Yo es una película que no había visto, una película con Cameron Diaz, con Kate Winslet, con Jade Law y con Jack Black. Una película, bueno, pues que es un referente absoluto de Nancy Meyers, año 2006. Bueno, dos chicas se intercambian sus casas en Navidad, en las vacaciones de Navidad. Y bueno, digamos que una vive un poquito en parte la vida de la otra. No voy a contar más, es una película muy divertida, es una película con un mensaje bastante chulo y que a mí me sorprendió para bien esta peli. The Holiday, vacaciones en España. Esta película la tenéis también en varias plataformas, la tenéis por ejemplo tanto en Netflix como en Sky Showtime como en Disney. Así que, bueno, pues The Holiday, comedia romántica, insisto, que imagino que muchos habréis visto, otros tantos no. Los que no la hayáis visto y no os importa, digamos, embadurnar un poquito de almíbar, la verdad es que pertenece a ese tipo de pelis que se pueden ver muy gratamente. The Holiday, un poco de almíbar, pero ahí está. Y yo os decía que hay, digamos, un equipo A y un equipo B. Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. Pizza con piña o sin piña. Bueno, y equipo A, The Holiday contra equipo B, Love Actually. Otra de las grandísimas comedias románticas más conocidas de la historia. Richard Curtis, uno de los genios que había escrito ya cositas. Creo que Richard Curtis era precisamente el guionista de Notting Hill, si mal no recuerdo, ¿no? Y en este caso se pasa a la dirección con esta película coral bastante potente de año 2002 que tenéis en Prime, en Filming y en Movistar Plus. Bueno, yo esta película no la había visto hasta hace un año o dos. Creo que sí, creo que el año pasado la vi por primera vez. Y a mí la película, tengo que reconocer que me gustó mucho. Está bastante bien. Tiene historias que son así como muy pastelosas, pero hay otras que tienen su intríngulis. Y es una película muy agradable de ver, al igual que The Holiday. Duraciones similares, creo que duran unas 2 horas 10 minutos cada una de ellas. Aunque de Love Actually os cuento cositas, ¿vale? Es una película que originalmente tenía material una vez que se rodó la película y se hicieron los recortes pertinentes para hacer una película de más de 3 horas. Porque es una película que te cuenta 10 historias distintas. Claro, contar 10 historias de amor en poco más de 2 horas no es fácil. Tuvieron que recortar, principalmente por motivos de taquilla. Esto no sé si lo sabéis, pero digamos que las distribuidoras son las enemigas públicas número 1 de las películas largas. ¿Por qué? Porque cuanto más largas sean las películas que se estrenan en las carteleras de cine, menos pases van a tener. Es decir,
Si una película es muy larga y hay una sala asignada, no puede tener 5 pases, tendrá 2 o 3 como mucho, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, para que nos entendamos, ¿no? O las 12 de la noche. Cuanto más corta sea la peli, más pases tendrá y más rentable va a ser. Cuanto más larga, menos pases tendrá y obviamente, posiblemente menos taquilla se le presupone, salvo que sea un Titanic de la vida, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta película merece mucho la pena tenerla en formato físico. ¿Por qué? Porque aparte de los extras, que son muy chulos, tiene media hora de secuencias eliminadas, media hora que se quedó fuera, que perfectísimamente podía haber formado parte de la propia película, ¿no? Media hora en la que hay historias, digamos, o partes de algunas historias extendidas, alguna historia nueva que se tuvo que dejar fuera, insisto, por un tema de agilidad narrativa. Me gustó mucho, por ejemplo, la historia de la profesora, esa profesora agria, fría y gris, que también tiene su particular relación, digamos, amorosa. No me refiero a sentimental, digamos, de pareja, para que nos entendamos, pero también la tiene, ¿no? Y muestra como el amor va mucho más allá de una pareja, ¿no? El amor se puede tener por muchas cosas, ¿no? Y en esta película se refleja muy bien. A mí me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien con ella y seguramente la revise en los próximos días. Love Actually, número 6 de este ranking. Y llegamos al número 5, llegamos al Ecuador de la lista, que diría Sash. Y he tenido que meter una película patria. Hombre, hay que reivindicar un poco el cine español. Entonces algunos dirán, pues La Familia y uno más, o no sé, ¿dónde está Chencho? Hay muchas opciones interesantes en Navidad, ¿no? De películas navideñas, pero yo saco mi lado malo y obviamente tengo que recomendaros una película ideal para ver en Nochebuena. Ya os lanzo la primera pista. Año 95, Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. En fin, bueno, a ver, es que, ¿qué voy a deciros de esta película? Si es que esta peli se vende sola. Si la habéis visto, sabéis a lo que me refiero. Si no la habéis visto, por favor, quitar este vídeo. No, es broma. Sé que hay mucha gente que no ha visto esta peli. Por recelos o por lo que sea. La edición física merece mucho la pena porque te viene con, no solamente con la película y con varios extras muy chulos, sino que te viene con un documental que se llama Herederos de la Bestia, ¿vale? Que está bastante guapo. Bueno, esta película protagonizada por Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Ratcha, entre otros tantos. Terele Pávez, por favor. Amor eterno de esta película que merece muchísimo la pena. Bueno, yo creo que es segunda película de Desde la Iglesia, después de Acción Mutante. Una película que cambió para muchos el cine español, yo coincido. Creo que el cine español pega un giro radical, no tanto por la apuesta, sino por la popularidad de la película. Son dos cosas que van unidas. De poco vale que una cosa pretenda cambiar el paradigma de algo si luego no lo ve casi nadie. En este caso se confluyeron ambas cosas. Se hizo una muy buena taquilla, es una película de indiscutible culto actual y obviamente marcó un antes y un después en lo que se considera, digamos, cine español contemporáneo. No voy a meterme en este jardín porque es un jardín muy peligroso, no quiero entrar en temas políticos, pero sí es verdad que el cine que se hacía en España era un cine muy interesante, obviamente. Hay, bueno, películas, yo soy muy fan, por ejemplo, de Berlanga, pero eran, digamos, en ocasiones un tanto excepción. La verdad es que Día de la Bestia vino a poner el cine español patas arriba y yo creo que lo consiguió, obviamente, ¿no? En fin, enorme. No voy a decir mucho más porque es que esta película, insisto, tienes que verla. O sea, un sacerdote que está convencido de que el anticristo está a punto de nacer, el mundo se acaba precisamente en Nochebuena y tiene que hacer todo lo posible para evitarlo con una especie de Sancho Panza, como es en este caso Santiago Segura. Sancho Panza heavy. Brutal. Yo confieso que la vi anoche, después de la cena de Navidad, y lo disfruté, me parece que es la 14ª vez que la veo o algo así, y la disfruté prácticamente igual que la primera vez o la segunda vez que la vi. Digo la segunda vez porque cuando lo vi por primera vez era un crío y yo no entendía mucho eso de que la gente fuera quemando mendigos. Cuando tienes 15 años y no estás metido en ciertos ambientes, pues a lo mejor sorprende un poco. Es una película muy rupturista, con mucha violencia, todo hay que decirlo, y con esa pátina también que se mezcla un poco como cazafantasmas, entre humor, un puntito de terror, thriller, bastante brutal, ¿no? En fin, desde luego, según qué zonas monumentales de Madrid ya no son lo mismo desde esta película. Iba a decir una cosa, pero no la quiero colar por si acaso
se considera o se puede considerar spoiler, ¿vale? Segunda recomendación bibliográfica que hago, me vais a perdonar, pero si os gusta mucho esta peli tenéis que haceros con este libro. Esta segunda edición de Cómo hacer cine, El día de la bestia, Diales de la iglesia, de Cecilia Vera, con Silvia Badariotti y Débora Castro. Bueno, básicamente son entrevistas, ¿vale? Entrevistas y algunas fotografías chulas, entrevistas a un montón de miembros del equipo, ¿no? Directores, productores, guionistas, actores, maquilladores. Está muy bien. Si queréis saber más sobre la peli, puesto que en cuestión de making of hay un raquítico making of que se rescató de Canal Plus, que fue coetáneo del estreno de la película, de 20 minutillos, y luego está Herederos de la Bestia, que para mí complementa perfectamente lo que es un buen making of, pero a nivel escrito merece mucho la pena Cómo hacer cine 2, y podéis haceros con él sobre El día de la bestia. Bueno, seguimos para bingo. Hemos pasado del Ecuador, vamos al número 4, y número 4 pista musical. Ya sé que el canto no es lo mío. Pero bueno, Joe Dante y sus simpáticos, a la par que evitables Gremlins. Obviamente una de las películas navideñas, no navideñas, por antonomasia. Bueno, este pack tiene Gremlins y Gremlins 2. Bueno, Gremlins 2, película del año 90, que fue la primera que fui a ver al cine. Mi primera película de cine fue Gremlins 2, me llevó mi tío Gerardo en Sevilla, aún me acuerdo. Y la segunda fue Hook, el Capitán Garfio. Podía haber tenido mejores estrenos, todo hay que decirlo, porque no son para mí grandes películas, aunque Gremlins 2, revisitada hace no mucho, hace un par de años, reconozco que me gustó más que la primera y única vez que la había visto. Me pareció horrible. Yo esperaba algo parecido a la primera película y me encontré con algo distinto. Y hoy en día es cierto que la película está muy bien, pero bueno, yo guardo un recuerdo un tanto ingrato de esta peli. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de mi libro, Gremlins. En fin, que voy a contar de esta película que no sepáis ya. Es que, no sé, o sea, película que se ubica obviamente en Navidad, y estos bichos que parten de otro bicho, en fin, una película divertida y también con un punto de terror. A mí el momento en el que el Crestas sale y coge a la señora del pelo me dio mucho miedo cuando la vi siendo un preadolescente. No sé si os pasó a vosotros, pero Gremlins yo de pequeño no lo concebía como una comedia, lo concebía como una película que tenía alguna cosa divertida, pero que daba un poco de mal rollo. No sé, seguramente sea el único que piensa así, pero bueno, yo lo dejo por aquí, y si alguien en comentarios me quiere rebatir o me quiere dar la razón, pues encantado de leeros, claro que sí. Gremlins, película que tenéis en diferentes plataformas como HBO y Netflix, ¿vale? Por cierto, El día de la bestia, creo que no lo he dicho, HBO, Movistar Plus y Flix Ole, ¿vale? Bueno, pues vamos rápido, ¿vale? Que no me quiero enrollar mucho, insisto. Ahí quedaba este número 4 con Gremlins. Formato físico. Tienen contenido extras bastante interesante. Si os queréis hacer con ella, merece la pena este pack, Ahí lo dejo. Número 3, llegamos al podium. Número 3, sí, tranquilos, que iba a hablar de esa película. Es obvio que iba a hablar de la película. ¿Cuál es la película por excelencia navideña, no navideña? Obviamente, JPKJ, hijos de puta. Jungla de cristal, por supuesto que sí. John McTiernan con Bruce Willis. Bueno, esta película, en fin, ¿qué voy a contar de esta película? O sea, tiene uno de los mejores malvados de la historia del cine de acción, Gruber, interpretado magníficamente por... ay, se me acaba de ir ahora mismo. Imperdonable. Ay, jova. Fatal. Y eso que tengo por ahí su libro y todo. Alan Rickman, por favor. Matadme, pegadme un tiro. Yo podría recortar esto, podría pegar un tajo y quedar bien, pero no, esto es auténtico, esto es todo un piano secuencia único y aquí no se corta nada. Alan Rickman, por favor, perdóname. Soy un gran fan, voy a intentar, ¿vale?, reconducir esta metedura de pata momentánea. Alan Rickman, actor inglés, británico, que, bueno, seguramente muchos de vosotros lo conocéis por Harry Potter, pero bueno, es que este tío ha hecho auténticos personajazos. Yo me quedo con dos, ¿vale? El malo de Robin Hood, la película protagonizada por Kevin Costner, dirigida por Reynolds, del año 90 y pocos. Y también me quedaría con una película que me encanta, que es Dogma.
Dogma, película, bueno, también antológica en la que hace un personaje fantástico y memorable. Anatómicamente soy como el muñeco Ken. Ahí os dejo una de las mejores frases de esta película Dogma, en la que Alan Rickman hace, creo que recordar que de Metatron, ¿no? Metatron, una especie de ángel, sí. Así que, pero bueno, hecho este paréntesis, me vais a perdonar, este paréntesis obligado para hablar un poquito de Alan Rickman, el malo principal de esta peli. De Bruce Willis no vamos a decir nada, porque bueno, en fin, ¿qué vamos a decir de nuestro querido Bruce Willis? Y esta película, bueno, pues del año 88, la tenéis en Disney. Os adelanto ya que el top 3, os doy una pista, están todas en Disney, ¿vale? Pues si luego se me pasa a deciros la plataforma. Insisto, vigente en Navidades de 2025, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis este número 3, película de acción que cambia. O sea, yo creo que muchas imitaron luego su legado y está Die Hard, realmente duro de matar, originalmente, aquí Jungla de Cristal. Hay que reconocer que aquí estuvieron acertados, a mí me gusta mucho este título, esta traducción, merece realmente la pena, ¿vale? Así que ahí queda esta Jungla de Cristal dirigida por el mismo tipo que dirigió, por ejemplo, Depredador, ¿vale? Entre otras muchas películas interesantes. Creo que el último gran héroe también era de él. Ay, aquí me la juego. Pero bueno, en fin. Si me equivoco, pido disculpas. Número 2. Bueno, otra de las películas navideñas, no navideñas por antonomasia, me encanta. Y es mi favorita, y ahí va la pista definitiva de Tim Burton. Eduardo Manos Tijeras. En fin, ¿qué os voy a contar? Protagonizada por el sempiterno Johnny Depp, actor, digamos, fetiche de Tim Burton. Oye, pues Scorsese tiene a DiCaprio y Tim Burton pues tiene a Johnny Depp, ¿no? Pero esta película es fantástica, es maravillosa. Yo la tenía que poner en el número 2 porque yo la disfruto mucho cada vez que la veo. Recuerdo verla cuando se estrenó en Canal Plus. En Canal Plus. Yo no la vi en cine. En Canal Plus. Y ya de por sí vi algo mágico en esta película. Yo era muy, muy jovencito. Es que Eduardo Manos Tijeras es una peli del año 90. Yo tenía 7 años. 8 quizás, tenía 8 cuando la vi por primera vez. Luego la he visto muchas veces y me encanta. Bueno, la música de Danny Elfman es una puta delicia. Perdón por el taco, se me ha escapado. Pero es que es una pasada. ¿Qué preadolescente hetero o preadolescente lesbiana no se enamoró perdidamente del personaje de Winona Ryder? Winona Ryder, que está fantástica y está estupenda y está guapísima en esta película, que pues a mí me emociona mucho cada vez que la veo. Y sospecho que no soy el único, ¿vale? Así que Eduardo Manos Tijeras, película totalmente recomendable, este pequeño cuentecito de Navidad con todo lo que caracteriza a Tim Burton y que película independiente además, pero que es una auténtica gozada, es un cuento de Navidad con un giro gótico bastante importante y que de verdad yo reivindico desde este particular y humilde top 10. Bueno, llegamos al número 1. Antes de eso, ¿estáis de acuerdo? Imagino que la mayoría no. La mayoría, algunas de las películas que yo he metido en este ranking las erradicarían directamente. Otras que a lo mejor están al final del ranking las pondrían al principio. Bueno, obviamente hay de todo. A ver, hay muchas películas que faltan. A ver, podría haber traído aquí una película de Frank Capra, ¿no? Que Bellos Vivir y alguna similar. Pero obviamente hay muchas películas. Pero bueno, yo he hecho esta selección. He intentado también que sean películas que no sean especialmente navideñas, porque es un poco el leitmotiv de este ranking. Y he intentado huir un poco de los convencionalismos. Pero lo siento mucho para aquellos que estén viendo este vídeo, solamente esperen ver películas navideñas, para nada navideñas, pero en el número 1 tengo que romper la regla. Algunos tienen una favorita y yo tengo la mía. Y en este caso, doy una pista, en este caso viene por partida doble. Me vais a dejar colar 2 películas en el top 1 con vuestro permiso, pero vais a entender que tiene todo el sentido del mundo. Estas 2 películas, una vez entrevistaron, creo que fue a José María Carrascal, este famoso presentador televisivo muy popular en los 90, ya fallecido. Una vez le preguntaron, ¿cuál es la película que más te ha hecho llorar?
recuerdo una entrevista, y él dijo, y sorprendió a mucho, él dijo, solo en casa. Y claro, hubo algunos críticos que decían, no entendemos qué tiene de lacrimógeno solo en casa, si es una película cómica de un niño que hace travesuras. Ay, amigos, qué equivocados estabais. Esta película pasan cosas muy curiosas con ambas películas, con ambas. Solo en casa 1 y 2, año 90 y 92, Chris Columbus, director, con, obviamente, el sempiterno Macaulay Culkin como protagonista. Pasa una cosa con esta peli, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pasa lo siguiente. Cuando éramos pequeños, cuando éramos preadolescentes o adolescentes, teníamos entre 8 y 13 años, y gozábamos con esta peli, la mayoría, obviamente, en lo que más se fijaba y como lo que mejor se lo pasaba y lo que estaba esperando que sucediera eran las travesuras del pequeño Kevin McAllister, que es el nombre del prota, puteando a los ladrones. Pero claro, conforme te haces más mayor y empiezas a tomar conciencia de otras cosas, al final, cuando ves esta película de nuevo, estas películas, la parte de las travesuras es la más intrascendente. O sea, encanta a los niños, encanta a los preadolescentes, pero cuando nos hacemos un poco más mayores vemos otros mensajes en la película, en ambas películas, y los tienen. Vaya si los tienen. Vaya si los tienen. Bueno, voy rápido, ¿vale? Solo en casa 1, el personaje de Marley, el personaje de ese abuelo que se ha peleado con su nieta, no cuento mucho, ¿vale? Imagino que todos habéis visto Solo en casa, pero por si acaso. Esa historia, amigos, esa historia tiene mucha miga. Tiene mucha miga, porque te habla de la otra Navidad. Te habla de esa Navidad, y esto se acentúa mucho en la segunda película, que ahora os comentaré, ¿no? Esa Navidad de la gente que no lo está pasando bien. Yo tengo varios amigos, varias amigas, desde aquí, abrazo y besos a alguna de ellas, que en Navidad lo pasan mal. Lo pasan mal, es una época depresiva, es una época en la que tienen pues una especie de conglomerado de recuerdos no especialmente agradables, sobre todo cuando no lo han pasado especialmente bien en su infancia o adolescencia, y son fechas para muchos complicadas, ¿vale? Desde aquí un fuerte abrazo a todos ellos. Y yo creo que Solo en casa es una película que aúna perfectamente lo que es el espíritu navideño positivo, y luego también hay un pequeño guiño, digamos, a esa Navidad que no todos ven, ¿no? El personaje de este señor que daba mucho miedo, ¿no? Que estaba siempre con esa pala quitando nieve. La historia que hay detrás es absolutamente brutal, súper emotiva. Súper emotiva. Y desde aquí, totalmente reivindicable. Y yo lo siento, pero tengo una favorita por encima y es Solo en casa 2. Solo en casa 2 me gusta más todavía que la primera. Y esto se ve muy bien en el personaje de Brenda Ficker, ¿no? Brenda Ficker, esta actriz, digamos, bueno, conocidísima, años 80, años 90. Y bueno, sigue viva, ¿eh? Y años 2000. Brenda Ficker hace el personaje de la mendigo que está en Central Park. Qué brutal. Qué brutal este personaje. Me encanta, me fascina. Es que hay muchísimos, insisto, hay muchas claves aquí. Hay frases, por ejemplo, que cuando tenemos 10 años nos pasan absolutamente desapercibidas, pero cuando tenemos ya una edad les encontramos un sentido mucho más interesante o mucho más metafórico, ¿no? ¿Qué tiene que ver el corazón con unos patines? ¿No? Ahí dejo la frase, ahí dejo la reflexión, ¿no? Están Solo en casa 2. De verdad, absolutamente recomendable, Solo en casa 2. Bueno, el momento final, que los padres por fin se encuentran. Bueno, en fin, es que no quiero desvelar. Ese abrazo final que se da con quien se da, que es la primera persona a la que felicita la Navidad, me parece brutal, brutal, en serio. O sea, reivindicable absolutamente, Solo en casa 1 y 2, ¿vale? En el número 1. Imagino que la mayoría no estaréis de acuerdo, pero como es mi ranking en particular, esto es lo que hay, amigos. Así que, bueno, pues ahí queda. Hasta aquí este top 10. Me he permitido meteros una especie de bonus o de extra, y es que, amigos, amigas, no hay navidades poco navideñas si no es por los especiales navideños de South Park, ¿eh? Ahí lo dejo. Con Stan, Kyle, Kenny y Cartman. El señor mojón. ¡Aquí estoy! En fin. Bueno, pues me despido de vosotros diciendo que ¡oles todos a florecillas! Y deseándoos a todos pues unas felices fiestas. Si es viendo alguna de estas películas u otras que a vosotros os llamen, pueden no tener nada que ver con la Navidad, simplemente
porque ya recordé viéndolas en Navidad. Yo podría citar varias, A Historia Interminable, ET, películas que siempre hemos visto en Navidad y que no tienen nada que ver con la Navidad y que obviamente he dejado fuera del ranking. Me lo he querido currar un poquito, aunque sea un poquito más, ¿no? Y bueno, pues ahí quedan estas películas. Si os gustan tanto como a mí o no, os leo en comentarios. Si no os habéis suscrito al canal y queréis hacerlo, pues allá vosotros. Yo encantado de la vida. Deciros también que podéis colaborar a que se sigan haciendo estos vídeos o los podcasts, distintos podcasts de Dimensión Límite, otras cuestiones que hago mediante una cuenta de PayPal, Dimensión Límite, no, perdón, apoyo dimensionlimite@gmail.com, en este correo electrónico, apoyo dimensionlimite@gmail.com. Ahí podéis, pues, felicitar las Navidades si lo consideráis oportuno y también, pues, contribuir para que esto se pueda seguir haciendo, ya que se os, digamos, brinda de forma total y absolutamente gratuita. Recordad también que tenéis diferentes podcasts de la Factoría Dimensión Límite, pues tenéis Expediente DL, Testigo DL, DL Confidential. Habrá material muy interesante, ya bastante grabado, por cierto, los próximos meses, tanto en estos podcasts como en este canal de YouTube, en Expediente Cuevas, estaos atentos. Y también tengo que anunciaros que está ya ha salido, no a la venta porque es gratuito, el número 100... ¡Buah! Es que es brutal. El número 100 de El Ojo Crítico, esa revista que capitanea, que dirige Manuel Carballal y de la que yo soy redactor jefe desde hace aproximadamente 3 lustros y que me hace mucha ilusión brindaros este número 100. Lo tenéis en la página web del Ojo Crítico, www.elojocrítico.info, y ahí tendréis reportajes chulísimos. Yo particularmente publico 3 cosas. Escribo sobre un piloto, sobre un excomisario, sobre un genio. Y adelanto que el genio es Félix Armengol. Félix, amigo, allá donde estés, un fortísimo abrazo. Y bueno, y hay cosas interesantísimas de muchos amigos. Pero me vais a permitir que destaque una genial, el reportaje de Marcahuasi que hace mi querida compañera Adriana Stop, responsable de la edición de los vídeos de este Expediente Cuevas y responsable también del fantástico y fabuloso canal de YouTube Rumbo al Infinito FM. Id a buscarlo ya porque merece muchísimo la pena. Así que bueno, después de este carrusel de comentarios, me despido ya hasta el próximo vídeo, que espero que sea la semana que viene. No sé lo que os traeré, la verdad es que no lo he pensado, pero intentaré que sea algo que os sea cuando menos entretenido, o ese es mi objetivo. Si lo he conseguido, bienvenido sea, y si no, pues lo siento mucho, siento haberos hecho perder el tiempo, que para mí es lo más importante que hay, ¿no? Así que, sin más, pues felices fiestas para todos y para todas vosotros y vosotras, y bueno, pues espero que nos veamos próximamente en una nueva edición de Expediente Cuevas, con o sin pelis. Hasta la próxima, adiós, 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 adiós.